Ya sea que conozcas a Jesús o estás acá con nosotros para aprender más sobre Él, nos alegra que estás aquí. Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a usted para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. ¿Cómo está? ¿Es de Carmen? La lectura de hoy del libro de 199 promesas de Dios viene a través de 1 Corintios 2:9. Sin embargo, como están escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha conocido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hemos sido salvos por la gracia de Dios y una vida cambiada en solo Él. Y es solamente el comienzo. Hay una hermosa promesa de que Dios tiene aún más para aquellos que no tienen más que fe y confianza en Dios. Esta se relaciona muy bien con nuestro mensaje de hoy titulado Gracia y Fe. Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 7, del versículo 1 al 8, y vamos a ver la vida de Abraham. Y vamos a ver cómo Dios le muestra la gracia a Abraham, un hombre del mundo, y cómo él responde con fe. Antes de empezar nuestro estudio esta tarde, estos son los anuncios. Los domingos sabemos que los reunimos a las 10 de la mañana en inglés y a las 1 de la tarde central en español. Si se perdió nuestras enseñanzas anteriores, puede ir a nuestro sitio de web, aplicación o canales de redes sociales para poder reproducirlo. Siguen orando por los padres, las familias, la policía y la ciudad de Uvalde, Texas, que están todavía con el drama de lo que pasó allá un par de semanas atrás. Oren por las comunidades urbanas aquí en Austin, en todo el estado, en el país y al mundo, que están en el centro de la violencia, la muerte y el mal. Pero Dios es grande, Dios es fiel para rescatar a los corazones quebrantados. Oremos antes de entrar en nuestra enseñanza. Dios, te damos toda la gloria a ti, Señor. Te invitamos ahora, Señor, te invitamos que estés entre nosotros, que tu Espíritu caiga en este cuarto y a través de la tecnología en línea, Señor. Padre, queremos saber tu llamado, Señor. Responder al llamado que los estás llamando, Señor. Llamándolos acercándolos a ti, sea hace tiempo, sea hoy. Que respondamos a ese llamado, Señor. El llamado de estar contigo, el llamado de ser aceptado en la familia de Dios. Que los quieres dar el tiquete al cielo, pero no solamente el tiquete, sino los quieres dar muchas promesas a través de tu palabra. Leímos una esta mañana, pero tienes aún muchas más. Entonces pedimos que los toques nuestras vidas, toca nuestros corazones con este mensaje y te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, en las últimas 2 semanas hemos presentado a Esteban, quien se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Y la semana pasada vimos que el enemigo lo ataca de 3 maneras diferentes. Primero, se meten en discusiones con él. Después manchan a su carácter. Y la última consiguieron que la gente mintiera sobre él. Falsos testigos. Pero como aprendimos la semana pasada, estaba lleno de fe y poder. Y cerró las disputas. Y cuando lo llevaron ante el concilio, vieron la gloria de Dios en él. Y en su rostro aparecía como el de un ángel. Esto es otra imagen de Dios mostrándonos la gracia sobre esta gente religiosa. Recordándoles que como Moisés tenía la gloria de Dios cuando bajó de la montaña con las leyes. Sin embargo, acusan a Esteban de blasfemia
aunque tiene la misma gloria y ha estado en la presencia de Dios. Esteban está lleno del Espíritu Santo y el poder de Dios. Ahora va a responder a sus acusadores usando las escrituras del Antiguo Testamento para darles una historia de su fe, comenzando con Abraham para tratar de conquistarlos y a ver si ven el puesto de pisto de otra manera. Si ven la gracia de Dios a través de sus escrituras, a ver si se los puedes conquistar para Dios, no para defenderse. Para eso tenemos a Dios que los defiende a nosotros. Una vez más vemos la gracia de Dios tratando de llegar a estos líderes religiosos que están tan profundamente en sus tradiciones y rituales que se han perdido las promesas de Dios. Nuestro mensaje de hoy se titula Gracia y Fe, porque volvemos atrás a la historia y conoceremos a Abraham, a quien Dios llamó gentilmente de las tinieblas a la luz de la salvación, y Abraham respondió con fe. Ok, vamos a leer nuestro texto de hoy. Vamos a repasar la vida de Abraham, que cubre Génesis 11, versículo 31 al 25, pero la escritura de hoy está encontrada en Hechos capítulo 7, versículo 1 al 8, que dice: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando está aún vivo en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora, hablando de la tierra de Israel. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió darle en posesión a él y a sus descendientes, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sé cuál sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaías, lo circuncidó a los 8 días de nacido, y Isaías y Jacob a los 12 patriarcas. Ok, un repaso ahí de la historia de Abraham, y los otros vamos a ir profundamente a darle un resumen de esos 12 capítulos en Génesis, sacando los puntos más altos. Versículo 1, vemos la oportunidad que se le da a Esteban, la oportunidad de venir antes de sus acusadores, no para dar una defensa, sino como una oportunidad para revelar a Jesús, compartiendo el evangelio a través de las tradiciones que habían escuchado. Porque el evangelio aún está en el Viejo Testamento. Qué lindo es eso. Versículo 2, él dice: hermanos y padres, escuchen, y ahora los va a llevar a través de la historia de Israel y a los padres de la nación, comenzando con Abraham, quien es reconocido por judíos, cristianos y musulmanes. Su nombre significa padre de muchas naciones, pero antes de eso, su nombre nada más significaba padre, aunque no tenía hijos. Interesantemente, como usa Dios los nombres en la Biblia y los cambia los nombres, porque es a través de lo que va a hacer Él. Versículos 3 y 4, vemos el llamado de Abraham cuando todavía se llamaba Abraham, y Dios lo encuentra ahí en Mesopotamia, en todo de los caldeos, y le dice que venga a una tierra que te mostraré.
La ciudad de Ur de los caldeos fue una ciudad influyente en el sur de Mesopotamia, que se cree que está cerca del el río Eufrates, a medio camino entre el Golfo Pérsico y la ciudad de Bagdad en Irak. Por cierto, si me conoces, puedes ser uno de los comederos más exigentes, aunque estoy madurando lentamente. Me dice un buen amigo allá en Arizona, que es mi pintador, y el verano pasado y estuvimos en unos restaurantes llamado La Sala de Persa, y se convirtió en uno de mis dos mejores restaurantes de todos los tiempos, porque estuve ahí como 5 o 6 semanas y comí con él como 30 veces en ese restaurante. Me gustó tanto. Sabemos poco, regresando a nuestra historia, sabemos poco acerca de los primeros años de Abraham, pero sabemos que su padre era Terra. Josué 24:2 dice: Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados, Terraja y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Eufrates y adoraban a otros dioses. Vemos aquí que Terraja no solo era su padre, sino que era un adorador de ídolos, y las tradiciones judías dicen que hizo ídolos. Y pasó sus tradiciones a Abraham y a Nahor. Dios llama a Abraham fuera de la adoración de ídolos, pero Nahor permanece en la adoración de ídolos y lo transmite a su familia, incluyendo a su nieto Labán, también le pasaría eso a su hija Raquel, que sería la que se casaría después con uno de los hijos de Jacob. Escucharemos sobre esa historia en otro tiempo. Dios, por su gracia, se encuentra con Abraham y lo llama de la adoración de ídolos y le dice que se aparte de sus parientes. Cuando piensas de eso, un hombre en las tinieblas, no sabemos mucho de la vida de Abraham, porque ya este tiempo ya tiene 65 años. No sabemos mucho de eso, pero sabemos que estaba en las tinieblas, estaba en un área influenciado con mucha idolatrias y ídolos, muchas estatuas, todo lo que uno quiera hacer un ídolo. Pero ahí la gracia de Dios vino y lo encontró y lo sacó y lo llamó de esa área. ¿Cuál es tu ídolo? O, mejor dicho, ¿qué amas más que a Dios? ¿Es tu trabajo, tu carrera, tu escuela, tu dinero, tu novia, tu esposa, tus hijos, una estatua, una foto de un papa, del cura, de tu pastor? ¿Qué amas a más que Dios? La respuesta a esa pregunta, si no es Dios, ese es tu ídolo. Si Dios no es primero en tu vida, entonces tienes que reflejar que es un ídolo. Para mí era mi trabajo. Sería lo que la idolatoría mía, el idolatorio. Estoy agradecido de que a través de su gracia me liberó de mi ídolo y me llamó. Vemos que el llamado de Abraham no es seguido por una respuesta inmediatamente. Leemos acá en Génesis capítulo 11, 31-32. Terraja salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Saría, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán,
se quedaron a vivir en aquel lugar. Vemos a Abraham todavía con su padre en Harán, hasta que su padre falleció. Me hace recordar de la historia de Lucas 9, cuando Jesús llama a un joven para que lo siga y el joven dice: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. El nombre Terreja significa retraso. La persona que le gusta retrasar las cosas, no quieren hacer las cosas inmediatamente. Ese es el nombre que significa él. ¿Te ha llamado el Señor hace algún tiempo? De pronto te está llamando incluso ahora. Deja de poner excusas y síguelo. No permitas que Terreja o cualquier otra cosa te retrase de estar en la presencia del Señor. Dios no solo te llama a tomar tu cruz y seguirlo, sino que el llamado de Dios viene con promesas. Dios ha preparado cosas especiales para aquellos que aman a Dios. La salvación es la primera promesa de entrar y responder en fe al llamado de Dios. Pero al entrar, verás las promesas que Él ha preparado para nosotros, que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, pero no es solo una promesa del cielo. Vemos acá que Dios le promete a Abraham estas promesas. En Génesis 12, capítulo 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra. Él toma a un hombre Abraham cuyo nombre significa padre, pero no tiene hijos. Y dice que te dará una propia tierra para ti. Te dará una grande nación y el padre de muchas naciones, aunque tú, las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Cómo puede ser esto? Dios irá delante de él y le mostrará la tierra. La nación de Israel será establecida por ser una luz para el mundo. El Mesías vendrá a través de su línea. Teniendo fe y confiando en Dios, el nombre de Abraham aparece en la pared de la fe en Hebreos, porque respondió a Dios con fe. ¿Por qué le cuento eso? Porque mire lo que dice Galatas 3:7. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Entonces, sí, físicamente les va a dar un hijo. Físicamente, ese hijo va a tener a otros hijos y va a tener una línea. Pero lo que leemos acá, lo importante no es la línea. La línea es importante porque por esa línea va a venir el Mesías. Que ese va a traer la verdad, la promesa de vida eterna. ¿Y qué dice acá? Que aquellos que viven por la fe, esos son los descendientes de Abraham, usted y yo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos considerados hijos de Abraham. ¿Por qué? Jesucristo, Dios, no tiene nietos. Somos hijos y hijas de Dios, pero no nietos. Somos hijos de Abraham porque hemos puesto nuestra fe en Dios. Obedezca el llamado de Dios y haz lo que Él los ha pedido que hagas. Es paciente, amable y sufridor. La obediencia parcial no es obediencia. Si quieres recibir las promesas de Dios, obedecer el llamado de Dios y hacerlo lo que te ha llamado a hacer. Mucha gente está buscando su propósito, su carrera, lo que van a hacer en su vida.
Pero la primera cosa que tienen que hacer es poner nuestra fe en Jesucristo. Él te directar tus caminos, tus pasos. La fe y la obediencia no significan que sepas dónde vas, sino que estás confiando en Dios como Abraham. Abraham era un peregrino que no se apegaba a las cosas de este mundo. Hebreos 11:8 dice esto: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Al igual que Abraham, estamos llamados a vivir una vida de separación, sabiendo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios quiere dejar atrás que dejes las cosas de este mundo, los deseos de los ojos y la lujuria de la carne. Ya deja esas cosas y sigue las cosas de Dios. Sigue a Dios primero y Él te enderezará tus caminos. Creo que muchos de nosotros podríamos relacionarnos con Abraham. Somos llamados, respondemos con fe, obedecemos y luego, ¿qué pasa? Comenzamos a tomar las cosas en nuestras propias manos a la primera señal de problemas. Mire lo que pasa acá en Génesis 12:10. Nada más unos cuantos versículos después de que Dios le ha dado la bendición, las promesas a Abraham. ¿Qué pasa? En Génesis 12:10, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. ¿Surgirá una hambruna y Abraham oró para escuchar la voz de Dios? No tomó el asunto no fue ante Dios antes de Dios, no se puso a orar. No, vio con sus ojos que la región estaba llena de hambre y tomó el asunto en sus propias manos y bajó al Egipto. Y Egipto representa al mundo. La palabra de Dios lo dice: no volver a Egipto, no volver a lo que te saqué. Te saqué del mundo, no regreses allá. ¿Corremos hacia Dios y su palabra a la primer señal de problemas? ¿O vamos al mundo, a YouTube o a cualquier otra fuente que no sea Dios? Luego le dice a su esposa Sara que diga: cuando vayamos a Egipto, si nos detienen, dígales que usted es mi hermana. Eso es bastante notable, que una mujer mayor de su edad tenía una apariencia hermosa y como resultado llamaría la atención del faraón de Egipto. Cuando tomas una mala decisión, a menudo nos lleva a tomar otra mala decisión. Incluso si había una verdad a medias al decir que ella era su hermana. Faraón podría haber matado a Abraham y haberse llevado a Sara. Y en esa cultura, como la cultura de hoy, estaría bien. El adulterio no era un pecado. Se mata al hombre y ya. David no hizo eso. Cubrir su pecado. En esos tiempos estamos viviendo. No llamamos el pecado pecado. Creo que esto también es una hermosa recordarnos de que Dios cumple sus promesas. Mire, Israel es el pueblo escogido por Dios, y aunque la nación pudo haber rechazado, Él va a cumplir su promesa de salvarla. Vimos la nación de Israel restaurada en 1948, después de casi 2000 años de no existir como nación. Me entristece pensar que algunos en la iglesia creen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Dios no lo quiera.
Pablo dice que el evangelio es para el judío primero y luego para el gentil. Estamos engendrados debido a su rechazo y llegará un día de que la nación de Israel dirá lo siguiente, Zacarías 13:6, alguien se le preguntó, ¿por qué tienes estas heridas en las manos? Él le responderá, son las heridas que me hicieron en la casa de mis amigos. Eso sería en el tiempo de la tribulación, cuando los de Israel, los judíos, van a reconocer que el anticristo se metió al templo y que Jesús sí era el Mesías. Lo van a reconocer en su regreso. Y muchos van a regresar a Él. Y le van a preguntar, ¿a dónde fue que cogiste estas heridas? La teología que dice que ha reemplazado la iglesia a Israel es falsa, antisemética y es del diablo. Si Dios le puede quitar las promesas de Israel, los puede quitar las promesas a nosotros. Y ese no es el Dios que servimos nosotros. Esas son mentiras de Dios, de Satanás. Dios desea darnos las promesas que se encuentran en su palabra si obedecemos. Cuando fallamos, debemos arrepentirnos y volvernos a Dios, quien es justo para perdonarlos de nuestros pecados. La vida de Abraham puede resonar con nuestro camino cristiano. Al medio que crecemos y maduramos en nuestro caminar, pasamos por las pruebas de nuestra fe para que podamos ser fortalecidos al pasar a través del fuego y permitir que las impurezas salgan de nosotros para que podamos brillar como oro. Cuando pasan estas pruebas, ¿te aferrarás a Dios o tratarás de tomar el asunto en tus propias manos? Cuando vienen las pruebas en tu vida, ¿te acercas más a Dios o lo sientes tan pesados que te vas de Dios o tratas de resolverlo tú mismo? O de pronto, peor, empiezas a gritarle a Dios que no te ama, que no te quiere, porque me has puesto todas estas cosas en mi vida y rechazas. En Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham basado en las promesas que le dijo en Génesis 12. Génesis 15, 1 al 7 vamos a leer. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredor de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredor. Le contestó el Señor, tu heredor será tu propio hijo. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosos serán tus descendientes. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte una posición en esta tierra. ¡Qué promesa tan asombrosa! Así que hace Abraham. Entonces, ¿qué hace Abraham? Después de escuchar esta promesa, él toma las cosas en su propia mano. Escucha la gran idea de su esposa, se acuesta con su sirviente y ella le lleva a un niño llamado Ismael. La obra de la carne produce una nación de nómades que están luchando contra el pueblo escogido de Dios, incluso hoy. Somos un pueblo impaciente, pero el Señor es misericordio y su misericordia cumplirá sus promesas. Amén. Abraham era un hombre de oración y intercesión, un hombre dispuesto a ser guiado por Dios y un hombre dispuesto a tomar medidas para salvar a su familia. Cuando viajó con su sobrino Lot,
sus campamentos habían crecido tanto que tuvieron que separarse. Le dio a Alá la opción de elegir, y como muchos de nosotros, ¿qué hace Lot? Eligió la llanura del Jordán, que se veía mejor con los ojos. Y así muchos de nosotros escogemos las cosas. Vemos la belleza o lo que vemos con nuestros ojos y somos atractivos a esas cosas. Sería envidiado, capturado y más tarde salvado por Abraham. Lot hizo su morada en Sodoma y el Señor dijo que eran malvados y que iban a acabar con la ciudad. Los hace, a mí me hace pensar mucho de los tiempos que estamos viviendo hoy en nuestras ciudades. Antes del Señor mandar el ángel de destrucción, había tantas malvadas que pasaban en esa ciudad y pasan en nuestras ciudades hoy. Tristemente, necesitamos arrepentirlos. Y el pueblo de Dios tiene que estar unido para alcanzar a estas ciudades. Abraham intercedió en el nombre de Lot y de cualquier que pudiera ser encontrado justo. Y yo pienso que hay gente justa en esta área. Por eso es que estamos acá. Estamos acá para alcanzar al perdido, al malvado, al idolatorio, al que no conoce a Dios, pero Dios lo ha escogido y le está tocando el corazón, lo está llamando. De pronto ese eres usted que está acá o está en línea. Hay muchos en Sodoma y Gomorra. Hoy debemos convertirnos en hombres y mujeres de intercesión. Nuestras tierras se están volviendo cada vez más malvadas. Dios dice que humillará a los orgullosos, pero nuestro mundo celebra el pecado del orgullo. Sin embargo, este mes se llama el mes de orgullo. Tenemos orgullo sobre nuestro pecado. Ya no nos da pena de llamar el pecado, pecado, y ahora nos da el orgullo de traer nuestro pecado al frente del mundo, sin pena, sin arrepentimiento. Y no solamente la vida homosexual. Vemos el tráfico de sexo, de niños, de mujeres, de hombres. Vemos las aborciones. Estamos orgullosos en nuestro pecado. Llegará un punto que de pronto llamaremos a la persona que mata enfermo y no lo llamaremos pecado. Después de interceder por su sobrino, lo que sucede a continuación, Abraham vuelve a su vieja naturaleza y le miente al rey de Gerar y dice que Sara es su hermana y el rey se la lleva. El Señor interviene de nuevo y se aparece al rey y le dice que eres un hombre muerto por tomar la esposa de un hombre. El rey continuará reprendiendo a Abraham por mentirle. Es una pena que algunos de nosotros estamos viviendo tan parecidos al mundo que incluso los impíos nos reprenden. ¿Estás viviendo una vida que es honorable a Dios o es tu camino tan mundo? Estás caminando como el mundo, que incluso los impíos te reprenden por tus acciones. Recuerda, solo es persecución si te persiguen por vivir por Jesús. A pesar
del fracaso de Abraham, Dios cumple su promesa y Isaías nace cuando Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. Este es una gran memoria para nosotros recordar de que Dios cumple sus promesas. La verdadera prueba aún está para venir, porque cuando Isaías tenga como 30 años, Dios le dirá que sacrifique a su hijo. Esta vez no hay vacilón, no hay consulta con su esposa. Confía en Dios, quien dijo que llevará a su hijo a hacer una ofrenda quemada. El hijo de la promesa estaba aquí y ahora se le pide al padre que dé un paso de fe y lo sacrifique. Su hijo permite que su padre lo atae. Justo cuando está a punto de trasparlo, el ángel del Señor lo llama desde el cielo y le dice, en Génesis 22:12, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo, a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matrol vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto y lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por esto hasta el día de hoy se dice, en un monte proveyó el Señor. Esta es una hermosa presagio de lo que Dios nuestro Padre Celestial hizo cuando envió a Jesús a nacer y sacrificar su vida en la cruz por los pecados del mundo. No hubo sustitución de carnero, ya que Jesús era el Cordero perfecto de Dios y Jesús resucitó 3 días después y Él va a regresar de nuevo. El amor de un padre, no sé cómo podría sacrificar a su hijo, pero acá Abraham mostró su fe. Y aún más, nuestro Padre en el cielo sí fue con él y sacrificó a su hijo. Derramó toda su ira por el castigo del pecado sobre su hijo. Y por primera vez, el Dios el Padre, Dios el Hijo, fueron separados por primera vez, mientras que el castigo caía sobre él. Así te ama tanto a ti, Dios, y quiere restablecer tu relación con Él. Te quiere llamar a la familia de Dios. Quiere llenarte con las promesas de Dios. Dios regresa. Vamos a concluir nuestro estudio de hoy leyendo los Hechos 7, 6, de 8 nuevamente. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré. Y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por seña de la circuncisión. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaías, lo circuncidó a los 8 días de nacido. Y Isaías y a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. En el versículo 6 vemos que los hijos de Israel estarían en esclavitud y opresión durante 400 años, no incluyendo los 3 años que estaban caminando, buscando la tierra. Dios enviaría un libertador, del que aprenderemos la próxima semana. Las batallas pertenecen al Señor. Debemos ser como Abraham y responder al llamado y las promesas de Dios con fe. Los líderes religiosos de Israel estaban más enfocados en las acciones externas de la carne. Antes de que se introdujeran la circuncisión en Génesis 17, Abraham demostró fe y creció en las promesas de Dios. Primero saliendo de la tierra de sus padres
y siendo guiado por Dios y buscando la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y construidor, según Hebreos 11:10. La circuncisión fue un acto externo como lo es el bautismo para el creyente de hoy. Era un símbolo de una relación espiritual interna. Sin embargo, ninguno de los dos te salva. El bautismo no te salva, la circuncisión no te salva. El pueblo religioso ha perdido la fe simple de Abraham al ser las tradiciones hechas por el hombre. Deuteronomio 10:16 dice: por eso, despójate de lo pagana que hay en tu corazón y ya no seas terco. Jeremías 4:4: habitantes de Judea y de Jerusalén, marquen su corazón con la seña del pacto, circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furia se enciende como el fuego y ardan sin que nadie pueda apagarlo. Dios quiere hacer una cirugía en el corazón abierto, en tu corazón, y circuncidar nuestros corazones. ¿Estás listos para un trasplante de corazón? Para el trasplante de la cirugía. Dios puede hacer eso hoy. Si abres tu corazón y dile: Dios, necesito un corazón nuevo. Hámeles a la cirugía. Estoy cansado de vivir esta vida sin ti, sin hacerlos a las fuerzas mías. Estoy cansado de correr del llamado tuyo. Yo sé que eres el Dios viviente, el Dios de mi salvación. Yo sé que me has llamado, pero has corrido toda mi vida. Dios, a través de tu gracia, te está llamando a una relación con Él. Filipenses 3:3 dice: porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos engrandecemos en Cristo Jesús y nos ponemos nuestras confianzas en esfuerzos humanos. ¿Estás listos para entregar tu corazón a Jesús? ¿Has escuchado la llamada antes, pero has rechazado la respuesta a ella? Ahora es el momento de dar un paso de fe y responder al llamado y aprender acerca de las promesas de Dios para tu vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, te damos gracias por tu palabra. Padre, si estás llamando a alguien, que responda a tu llamado, Señor, que tú lo has llamado hace tiempo y no han querido responder, han retrasado. Dicen que ahorita no. Padre, sabemos que el tiempo está corto, no sabemos cuándo vienes de nuevo, pero sabemos que estamos en juicio final, ya está pronto tu regreso. Padre, si hay alguien que no te conozca, que hoy, que este día, que los alcances, que se entreguen su corazón y que de este día regresen y se arrepientan de su pecado, y de este día para hoy de adelante que sigan caminando en tus pasos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén.